Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a empezar el servicio. Vamos a estar leyendo en el libro de Gálatas. Gálatas capítulo 1, del versículo 1 hasta el versículo 5. Amén. Gálatas capítulo 1, del 1 hasta el versículo 5. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sea a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. A Él, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar orando, hermanos. Soberano Dios, te damos gracias, amado Rey. Te damos gracias, Señor, porque hoy, Señor, tú nos has permitido venir nuevamente, Señor, a este lugar, Señor. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos, oh Dios. Gracias, gracias porque has colocado en nuestros corazones, Señor, venir a este lugar, Señor, a esta cita, Señor, con el pastor de pastores, Señor. Gracias, amado Rey, por esta noche, Señor, esta noche lluviosa, esta noche fresca, Señor, que hoy nos regala, Señor. Gracias por la vida, gracias por el aire, gracias por la lluvia, gracias por todo, Señor. Por todo te damos gracias, por las cosas buenas, por las cosas que pasan, Señor, aunque no las entendamos muchas veces, Señor, pero te queremos decir gracias, gracias, Señor. Hoy colocamos nuestras vidas delante de ti, Señor. Hoy colocamos, Señor, nuestra familia delante de ti, amado Rey, dándote gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Porque hoy fueron nuevas tus misericordias, hoy fueron nuevas tus misericordias para nosotros, y entre esas misericordias, Señor, estamos nosotros, oh Dios. Gracias por tu, Señor, amor, por tu fidelidad, Señor, que cada día nos muestra, Señor. Cada día tu fidelidad, Señor, dice tu palabra que es para siempre. Aun cuando hemos sido infieles, tú has permanecido fiel a nosotros, Señor. Cuántas veces te hemos sido infieles, Señor, pero tú estás ahí, Señor. Gracias por ese regalo precioso, gracias por ese regalo maravilloso, ese regalo que nos diste a través de tu Hijo amado Jesucristo, para perdonar nuestros pecados. Gracias por esa sangre preciosa, oh Jesús, que derramaste en la cruz por amor a nosotros, por limpiarnos, por perdonarnos, Señor, por acercarnos al trono de tu gracia, Señor, y alcanzar el oportuno socorro, Señor. Gracias, oh Dios de los cielos, gracias, gracias, Señor, gracias, gracias. No tenemos, Señor, palabras con que pagarte, Señor. Palabras faltarían para expresar nuestra gratitud hacia ti, Señor. Gracias, Señor, gracias. En esta noche, Señor, queremos colocar este servicio en las manos tuyas, Señor. Queremos adorarte, queremos ensaltarte, queremos glorificar tu santo nombre, Señor, ese nombre que es sobre todo nombre, a ese nombre que toda rodilla doblará ante tu presencia y toda lengua confesará que Jesucristo es nuestro Salvador, que Jesucristo es el Hijo del Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Señor. Por eso tu palabra dice que a ti sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es mi pastor, nada me faltará.
mi pastor. En pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, y en pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Tú dices, Señor, en tu palabra, que donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, tú estás en medio de nosotros, Señor. Cuando hemos dispuesto de un tiempo para glorificar tu nombre, un tiempo en el cual queremos agradarte más, Dios. Queremos tener intimidad contigo y queremos cada día que seas tú llenando nuestras vidas, Señor. Que nuestro yo, nuestro ego y nuestro orgullo puedan menguar cada día, Señor, para que tú puedas crecer en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, gracias te damos, oh Dios, porque eres digno de recibir toda oración y eres digno de recibir toda la alabanza. Quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú
cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Te alabamos, oh Dios, y te glorificamos. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Cada día queremos glorificar tu nombre. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Te alabamos, Señor, y te glorificamos. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Gracias, oh Dios. Te seguimos glorificando cada día, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Seguimos alabando, seguimos glorificando el nombre del Señor. Vamos a estar orando por las peticiones que hemos traído en esta noche.
palabra de Dios dice que si 2 o 3 se ponen de acuerdo, y sabemos que estamos todos en un mismo sentir en esta noche, orándole al Señor por cada petición. Vamos a orar por la petición de la hermana Eva. Ella pide que oremos por la familia de la hermana Eva, para que todos le conozcan a Dios, todos los que no han conocido al Señor puedan llegar a conocerlo a Él y saber que sin Él nada somos y apartados de Él nada podemos hacer. Amén. Soberano Dios, te damos gracias, mi Rey. Gracias, Señor, gracias, gracias, porque como dice la canción, Señor, queremos menguar para que tú crezcas, Señor, en nuestras vidas, amado Dios. Gracias te damos, Señor, por todas las cosas, oh Dios. En esta noche queremos también, Señor, colocar nuestras peticiones delante de ti, Señor. Padre precioso, colocamos la petición de nuestra hermana Eva, Señor. Ella clama a ti, oh Dios. Todos unidos clamamos, Señor, por la petición de nuestra hermana, Señor, para que toda la familia de nuestra hermana Eva, Señor, conozca de ti, Señor, amado Dios. Seas tú, Señor, colocando, Señor, tu mano poderosa, Señor, en cada corazón, Señor. Tu Santo Espíritu les convenza, Señor, de pecado, Señor, y ellos puedan acercarse y conocerte a ti, Señor. Dios de los cielos, en el nombre de Cristo Jesús, colocamos, Señor, la familia de nuestra hermana Eva, creyendo, Señor, que para ti no hay nada imposible, Señor, que lo que para el hombre es imposible, para ti es posible, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, los abandonamos en las manos tuyas, Señor, porque no hay ni habrán otras manos en las cuales podamos abandonarnos, Señor, en las cuales podamos confiar en ti, Señor. Tú eres la roca de nuestra salvación, tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestro refugio, tú eres nuestro amparo, Señor. En ti, Señor, colocamos esta familia, Padre, la atamos a tu reino, Señor, como dice tu palabra, que lo que tú atas en los cielos será atado en la tierra, Señor. Hoy atamos la familia de nuestra hermana Eva al reino de los cielos, en el nombre de Jesús. Oramos también, Señor, por la petición de nuestro hermano Carlos, por los niños y los adultos de Colorado, Señor. Señor, en esta noche colocamos estos niños, estos jóvenes, estos adolescentes, estos niños, Señor, delante de ti, Señor, estos adultos, Padre, Dios de los cielos, para que seas tú, Señor, restaurando, Señor, Dios de los cielos, a estos adultos, colocando, Señor, en el corazón de ellos cada día de amarte a ti, Señor, cada día de seguirte, Señor, a ti, cada día, Señor, de asistir a los servicios, amado Rey, Señor, Dios de los cielos, seas tú, Señor, colocando, Señor, oh Dios de los cielos, la economía, Señor, en aquel lugar, Padre, para que ellos puedan tener un local, Señor, un sitio donde ellos puedan, Señor, alabar y glorificar tu santo nombre, donde ellos puedan ensaltar tu santo nombre, Señor. Dejamos esta petición en las manos tuyas, Señor. Oh Dios de los cielos, sabemos, Señor, que tú estás aquí, que nos oyes, Señor, y nuestro hermano Carlos, esa es la petición que él trae en esta noche, Señor. Esa es la petición que hay en el corazón de nuestro hermano Carlos, en el corazón de cada uno de nosotros, amado Dios, para que seas tú, Señor, oh Dios de los cielos, obrando, Señor, conforme sea el plan de tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, oramos a ti, Señor. Oramos también, Señor, en esta noche, Padre, por la petición de nuestro hermano David, Señor. Él clama a ti, oh Dios de los cielos, por la salvación de su hermano, Señor. Colocamos, Señor, el hermano, Señor, de nuestro hermano David, Señor, en las manos tuyas, Señor, porque Dios de los cielos, recordamos esas promesas, Señor, que están para nosotros, Señor, que están escritas en tu palabra, Señor, y son para nosotros. Tu palabra dice que mi casa y yo serviremos a Jehová. Señor, creemos en esas promesas, Señor. Oh Dios, y nos agarramos de ellas, Señor. Creemos, Señor, que para ti no hay nada imposible, Señor. Creemos, oh Dios, que tú puedes, Señor, y tiene todo el poder de cambiar el corazón, Señor, del hermano, de nuestro hermano David, Señor. Tocar ese corazón, Señor. Poner un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón, Señor,
sensible a la voz tuya, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, oramos también por la salud de Vanessa, Señor, para que sea restaurando la salud de Vanessa, Padre, de aquella mujer, oh Dios, que tampoco te conoce a ti, Señor. Oramos por la salvación de Vanessa, Señor, salvación para ellos en el nombre de Cristo Jesús. Oh Dios, los colocamos en las manos tuyas, Señor, y tu misericordia, Señor, les alcanzará, Señor, así como un buen día nos alcanzó a nosotros, Señor, cuando estábamos, Señor, en aquella oscuridad, Señor, en aquellas tinieblas, oh Dios, y tú nos trajiste, Señor, a tu luz admirable, Señor, y hoy podemos glorificar y exaltar, Señor, tu santo nombre. Hoy podemos decir, Señor, que tú eres la roca de nuestra salvación, que tu vara y tu callado nos infunden aliento, Señor. Oh, en el nombre de Cristo Jesús, oramos por ellos, Señor, dándote gracias a ti, oh Dios. Oramos por la petición de nuestra hermana Gladys, Señor, por la familia de nuestra hermana Gladys, Señor, familia Eular, Señor, las presentamos delante de ti, Señor, clamándote a ti, Señor, por la vida de su familia, Señor, por la salud espiritual de ellos, Padre precioso, en el nombre de Cristo Jesús, para que seas tú, Señor, oh Dios de los cielos, teniendo cuidado de esta familia, Señor. Aquellos que no te conocen, te conocerán a ti, Señor, y cantarán y glorificarán tu nombre santo, Señor. Y entonces, Señor, diremos, Señor, como dice tu palabra, nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza, y diremos, grandes cosas ha hecho Jehová en nuestras vidas, grandes cosas ha hecho Jehová con nuestra familia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús colocamos esta familia, Señor, delante de ti, la economía de esta familia, Señor, la colocamos en las manos tuyas en el nombre de Cristo Jesús, creyendo, Señor, que tú tendrás cuidado de esta familia, Señor, como hasta el día de hoy tú has tenido cuidado, Señor, y seguirás teniendo cuidado, Señor, y tu misericordia, Señor, les alcanzará, Señor, a aquellos que no te conocen, Señor. Colocamos esta familia delante de ti, Señor. Oramos también, Señor, por la petición de Natalia, Señor, la petición, Señor, que tú has colocado en el corazón de Natalia, Señor, por aquel joven, Señor, que está perdido en las drogas, Señor. Hoy colocamos, Señor, a este joven, Señor, Aldemarza, Señor. Tú conoces, oh Dios, este joven, Señor. Tú lo conoces porque tú lo formaste, Señor. Tú le permitiste, Señor, venir a este mundo con propósitos, oh Dios. Y el enemigo, Señor, quiere robar esos propósitos por los cuales, Señor, tú lo enviaste a esta tierra, Señor. Sabemos que tú eres más poderoso, Señor, que el que está en el mundo, oh Dios. Que tú tienes todo el poder, Señor, de sacarlo, Señor, de esas tinieblas, Padre precioso, de esa oscuridad donde el enemigo le ha metido, Señor, robando los sueños de este joven, robando los anhelos, los propósitos, los proyectos de este joven, aún la vida, Señor. Oh, en el nombre de Cristo Jesús, oramos y clamamos por Aldemar, Señor, por la vida de Mauricio también, que está en este flagelo de la droga, por la vida, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Oramos, Señor, por la vida de Mauricio, de Alonso, Señor, de todos estos jóvenes, oh Dios, que tú nos colocas en nuestros corazones, esta carga que tenemos por estos jóvenes, Señor, la dejamos en las manos tuyas, Señor, porque solo tú puedes cambiar el corazón del hombre, Padre. En el nombre de Cristo Jesús le abandonamos, Señor, dándote gracias, Señor, porque siempre nos oyes, Señor. Hoy coloco la vida de mi hermana Diana, Señor. Hoy coloco la salud de mi hermana Diana, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, todo lo que el enemigo, Señor, le ha querido robar, Señor, le ha querido robar la paz, Señor, que tú ya le has dado, Señor, pero sabemos que lo que tú nos das, el enemigo no lo puede robar, Señor. Hoy oro a ti, Señor, por la salud de mi hermana, Señor, por ese trastorno de sueño, Señor, donde ella se acuesta, Señor, y no duerme, Señor. Padre, colócale, Señor, en el corazón de ella, Señor, la necesidad que hay de orar, Señor, que cuando ella no pueda dormir, ella sienta en el corazón de orar, Señor,
por tantas cosas, Señor, que tú colocas en nuestros corazones, de orar por Colombia, de orar por los enfermos, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús de Nazareno, solo tú sabes, Señor, por qué, Señor, es el desvelo de ella, Señor. ¿Para qué, Señor? Solo tú lo sabes, Señor. Recuérdale lo que decía el salmista David, Señor, cuando decía: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, nos hace vivir confiados, Señor. Solamente en ti confiamos, Señor. Solamente tú nos puedes dar la paz que tanto necesitamos, Señor, porque solamente en ti hay paz, porque solamente en ti hay gozo, Señor. Tu palabra dice que por nada estemos afanados, Señor. Queremos descansar en ti, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Abandono, Señor, la vida de mi hermana, Señor, de toda nuestra familia, de toda nuestra parentela, Señor. La familia, Señor, de la Iglesia Bautista, Señor, los colocamos, Señor, delante de ti, Señor. Colocamos las peticiones, Señor, de aquellos hermanos que no han venido, Señor, que no pudieron venir hoy, Señor, pero sabemos que ellos están también, Señor, escuchando, Señor, esta palabra que va a haber para ellos. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, todos los hermanos, Señor, de la Iglesia Bautista, si están enfermos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, restaura la salud de cada uno de nosotros, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, oramos, Señor, por cada uno de ellos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, y los abandonamos en tus manos, dándote gracias a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. A Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Paso a paso hacia el frente, poco a poco a ganar, con la oración, la fortaleza, todas caen y caen y caen y caen. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver
a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. 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 Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a estar orando por el predicador. Vamos a estar orando por la vida de nuestro hermano Michael, para que sea el Señor hablándonos a través de él. Padre, damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nos hemos deleitado, Señor, en las alabanzas, Padre. Cantamos y adoramos al Dios que vive y reina por los siglos de los siglos, Señor. Gracias, Señor. Ahora, Señor, queremos colocar la vida de nuestro hermano Michael, Señor, en las manos tuyas, Señor, como siempre lo ha estado, Padre. Te damos gracias por la vida de nuestro hermano, Señor. Gracias por bendecirle, Señor. Gracias por cuidarle, Señor. Gracias por cuidar de su familia, Señor. Gracias, Señor. Señor, te pedimos ahora, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que ese mensaje, Señor, que tú le has regalado a nuestro hermano Michael, Señor, y Él lo va a compartir con nosotros, Señor. Dios de los cielos, ese mensaje, Señor, que es de gran bendición para nuestras vidas, Padre, que estemos atentos, Señor, a la voz tuya, Señor, que hoy nos va a hablar, Señor, conforme a la necesidad que tenemos a cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, le abandonamos en las manos tuyas, dándote gracias. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, Dios les bendiga. Ya van a ser las 8, pero podemos terminar a las 9. Vamos a estar ubicados nuevamente en la lectura que tuvo la hermana Daisy. En el libro de Gálatas, capítulo 1. Vamos a empezar una nueva serie basada en el libro de Gálatas. Y en esta mañana solamente vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Amén. Entonces leemos a la dirección del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pablo, apóstol, entre paréntesis, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo, por Dios el Padre, que le resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sea a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y vemos acá como el apóstol Pablo se dirige a varias iglesias. Vemos, dice, a las iglesias, no hacer énfasis a solamente una. Y tiene por subtítulo, que hable casi no, salutación. Pero vemos que una salutación es como un saludo, no es como un saludo, es un saludo. Pero es un saludo con propósito. ¿Por qué? Porque le habla directamente
a la iglesia con un propósito. Perdón, hermanos, es que ahora no consigo, tengo tantas predicaciones. La tenía ahorita y se me extravió. Bueno, sigamos. Vemos que es un saludo con propósito. Ya. Y primero, para conocer, esta es una introducción a lo que va a ser el libro de Gálatas. Debemos saber quién era Galacia, cuál era en qué región estaba. Y según los historiadores, Galacia era conformada por 5 ciudades, llamadas Blusión, Drinametos, Minisos, Lagania y Ancira, que era la capital. ¿Sí? Vemos que de pronto habían 5 iglesias, porque como habían 5 ciudades principales, de pronto podían haber 5 iglesias, una en cada ciudad. Pertenecía a Asia Menor. Y la carta fue escrita en el siglo I después de Cristo. Vemos que eso estaba reciencito. Entonces, vamos a hablar sobre lo que pasaba en las iglesias de Galacia y por qué Pablo le escribe esa carta a esas iglesias. La intención de Pablo era ayudar a sus hijos en la fe y alentarlos sobre el peligro, de tal manera de hallarse al borde de la apostasía. Esa palabra apostasía de pronto a muchos les suena como del diablo. Disculpen que diga eso, pero ¿a qué hace referencia apostasía? Persona que está siguiendo una religión o un gobierno y después decide ya no seguirlo y dice por otro lado. Entonces aquellas personas que dicen seguir al Señor y no la siguen, terminan siendo apóstatas. ¿Sí? Vemos que en esta carta Pablo enfatiza en que no somos salvos por la obra, ni por nuestras obras, porque la ley siempre nos condena, pero que somos salvos a través de Cristo que cumplió la ley completamente. Y en esta salutación existen 3 aspectos primordiales: un emisor, un receptor y un propósito. ¿Sí? Un emisor, el apóstol Pablo; un receptor, las iglesias de Galacia; y un propósito, que las personas pudiesen permanecer en los fundamentos de Cristo. El emisor, vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 2. Nuevamente dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que le resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Vemos que el emisor principal era Pablo, pero había otro grupo con él. Pablo mantenía un estilo literario. Generalmente en sus cartas, en las cartas de Tesalonicenses, Corintios, Filipenses, siempre menciona: yo, Pablo, Timoteo, no sé quién, empieza a mencionarlos a todos. Pero vemos algo muy importante en esta carta, y es que Pablo solamente se menciona a sí mismo como embajador y dice mis hermanos. ¿Por qué? Porque tenía premura de hablar sobre las cosas que estaban aconteciendo en las iglesias de Galacia. De pronto quería que todo fuese más rápido. Y vemos como siempre dice: gracia y paz sean vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Antes las personas, en ese tiempo, cuando iban a escribir una carta, iban a enviar una carta, siempre mencionaban a sus dioses paganos. Siempre decía que Apolo te bendiga, que el Dios que ellos tuviesen te bendiga. Aquí está hablando sobre la Trinidad, que Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz. Esas 2 palabritas, más adelante las vamos a estar tocando. Gracia y paz. Además,
en estos dos versículos se menciona con un adjetivo. Pablo mismo se caracteriza con un adjetivo. Dice, Pablo, apóstol. Algo que lo caracterizaba a él, apóstol. Pero él no era de los 12 apóstoles. Pablo en algún momento caminó con Jesús. Nunca. Físicamente no. Pero cuando Pablo, el Señor lo toca, ahí es donde verdaderamente se convierte en un apóstol. Porque un apóstol es un embajador. Un apóstol es aquella persona que tiene la responsabilidad de llevar un mensaje. Y vemos como esta introducción es tan corta que apenas tiene 5 versículos. 5 de los cuales 2 ya empieza a hablar en sí del propósito por el cual escribió esta carta. Podemos observar la gran preocupación que Pablo tenía frente a los emisarios judaizantes que se iba creando en esa región. ¿Qué era lo que pasaba en esa iglesia? Yo creo que muchos de pronto han leído Gálatas y de pronto no han sabido verdaderamente el enfoque de la carta, y es que muchas personas que eran miembros de esa iglesia se estaban volviendo a las raíces judías. Y entendiendo que los de Galacia no eran hebreos, estaban adoctrinándose y estaban acogiendo una doctrina que no les pertenecía. Porque habían sectas que se estaban levantando en contra del Evangelio de Cristo. ¿Qué querían decir? Que las personas se tenían que circuncidar, que las personas tenían que cumplir ciertos rituales, que las personas debían estar en el templo adorando, y no entendían el propósito por el cual Cristo había venido. Pablo, en los 2 primeros versículos, en los 5 versículos, invita a huir del peligro. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido peligros que nos agobien? De pronto en ese tiempo eran los judaizantes, de pronto en ese tiempo eran las culturas hebreas, judías, que querían como que permear la iglesia cristiana, pero llevémosla a la actualidad. ¿Cuántas culturas, corrientes, doctrinas seculares quieren permear a la iglesia? O mejor dicho, ¿cuántas han permeado a la iglesia? A veces, yo sé que el hermano Marco el domingo predicó un poquito como fuerte, y él habló sobre la moda, y la moda ha permeado a la iglesia. A veces queremos ser los que más deslumbren cuando llegamos al culto, no queriendo agradar a Dios con eso, sino para que nosotros seamos vistos de buena manera ante los hermanos. Y eso ha permeado a la iglesia. A veces queremos establecer como leyes humanas para que las personas digan que es más santa o menos santo. Hay iglesias que se han desviado y dicen que si no tiene falda siempre, no son salvos. Cuando esas son corrientes terrenales que se han permeado aún en la iglesia, y las iglesias han perdido el énfasis que es el evangelio. Apóstol o enviado. Y hay algo que recalca mucho en el versículo 1. Dice, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo. Recordemos que Pablo no anduvo con los 12, pero igualito él conoció al Señor. Cuando quedó ciego, que todos conocen la historia en Damasco, en ese momento conoció al Señor. Y en ese momento se hizo embajador del reino, porque perteneció al grupo de los que eran embajadores del reino. Y la trascendencia e importancia a lo que iba a hablar. ¿Por qué? Porque no venía de parte de un rey, porque no venía de parte de una persona común, sino que venía de alguien que era superior. Por eso la iglesia, en el momento cuando él dijo, no por hombres, ni de hombres, sino por Jesucristo, ya le está dando la importancia a lo que iba a decir. La relevancia, lo significante que era para esa iglesia. Dice,
el que levantó a Jesús de entre los muertos lo enfatiza, dándole a entender que tiene poder, que aquel que tiene poder por la muerte, aquel poder que soluciona una vez y para siempre el problema de la muerte. Gracias. Por medio de su consumación en la persona de Cristo, seguido por el triunfo sobre ella y sobre el pecado, el cual Él pagó por nosotros. Recordemos, y quisiera que estuviésemos leyendo Romanos capítulo 6, versículo 23. Hermano, estoy un poquito difónico. Romanos 6, 23. Para ver la relevancia por lo que él dice que venía de parte de Cristo. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna ¿en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. No solamente en la consumación de la muerte de Cristo, sino que también marca la relevancia aquel momento en el cual Jesús resucitó y venció la muerte y también venció al pecado. ¿Por qué? Porque nunca pecó. Y aquí quisiera hablar con ustedes de pronto una palabra que me llamó mucho la atención buscando en otras versiones de la Biblia. La palabra es antomasía. Cuando yo vi esa palabra, yo dije, esa palabra nunca. Dice, figura retórica de pensamiento que consiste bien en sustituir un nombre apelativo por el de la cualidad que lo caracteriza. ¿Ustedes creen que por qué nosotros nos decimos hermanos? Decirnos hermanos es una antonomasia. Porque yo no me llamo hermano. ¿Usted se llama hermano? Es una cualidad que nos caracteriza. Eso es una antonomasia. Siempre recuerden eso. Igualmente pasó con Pablo. Pablo, como lo dije, Pablo no vino con los 12 discípulos para ser un apóstol. Pero era la cualidad de él. ¿Por qué? Porque ya había recorrido muchas ciudades predicando el evangelio. Y recordando que apóstol significa enviado o embajador. Pablo, apóstol de Jesucristo. Pablo menciona siempre a sus colaboradores de forma de comunidad o comunión. En esta solo engloba por la premura de dar a conocer el mensaje de Dios para las iglesias de Galacia. Y no vemos la distinción que él hace de pronto, de entre todas las iglesias, de pronto no había distinciones, de pronto en todas las iglesias pasaba lo mismo. ¿Por qué? Porque ahí no dice, en la iglesia que está en la capital, en Ancira, o la iglesia que está en Blunción. No, hace referencia a las iglesias que están en Galacia, en toda la región. Vemos cómo la cultura judía estaba permeando de una manera trascendental en esa región. Pero él no se queda solamente con eso, sino que ese emisor, que es Pablo, le da un mensaje a un receptor, que es la iglesia de Galacia. ¿Por qué? Porque no destaca ninguna iglesia en particular. Pablo generaliza en la iglesia y eso hace énfasis también en la actualidad con nosotros. Que muchas iglesias, no solamente la iglesia bautista del Buen Pastor, o la de Girón, o las de Barranca, o las de Cúcuta, están pasando por un problema, por algo, sino que muchas iglesias en general se están dejando permear por corrientes paganas. En ese tiempo, porque la cultura judía era el boom, aún lo estamos viendo en este momento, vemos muchas iglesias donde señalan Israel, entendiendo que Dios está por encima de Israel. Ponen más bien su mirada en Israel y no en Dios, que es el Dios del pueblo de Israel. No ponen su mirada
en que todos los rituales que tenían que hacer sacrificios, que tenían que guardar el Shabbat, que entonces pierden el enfoque que es Cristo porque se desenfocan. El hermano Deimer una vez predicó que muchas personas están desenfocadas. Y así pasa en las iglesias. Vemos cómo iglesias que antes decían ser seguidoras de Cristo, ahora siguen una religiosidad. Que tienen que vestir así, que tienen que decir así, que tienen que actuar así, así, y están dirigiéndose por leyes terrenales, pero están fuera de lo que dice la palabra. Y eso estaba pasando en la iglesia de Galacia. Pero vemos que Pablo, antes de juzgar, porque de pronto él se enojaría, porque él mismo fue que fundó esa iglesia. Pablo primero bendice, invita y amonesta. Bendice, porque en el versículo, regresemos al texto original, en el versículo 3, dice, gracia y paz sea a vosotros. Esa es una bendición de parte de Pablo, de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. La bendición, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo. La invitación. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vemos en este aspecto bendición e invitación. Más adelante, en el transcurso de la carta, vimos cómo Pablo amonesta a esa iglesia que se están desviando. Pero no solamente quedemos en el pasado, pues es que a veces nos quedamos solamente en cultura, en historia. A veces es bueno cuando el pastor o un líder nos llama la atención por algo. Pero ¿cuál es nuestra actuación? En el momento cuando cambiamos el semblante sabemos que nos molestamos. Las otras personas pueden saber que nos molestamos. Pero debemos recordar que si el apóstol Pablo amonestó a esas iglesias por lo que estaba permeando en esas iglesias, nosotros no hacemos la diferencia. Nosotros de pronto no nos estamos convirtiendo en judíos, pero de pronto estamos caminando ahí chuecos o no estamos sirviendo al Señor verdaderamente en plenitud. O a veces lo hacemos para que otras personas nos vean. O a veces aquí somos alguien y en las casas somos otra cosa. Y eso es lo que debería ser una bendición para nosotros, regocijarnos cuando alguien nos amoneste, porque eso viene de parte de Dios. Recordemos que el Señor al que ama, corrige. También nosotros debemos recordar eso. Pablo en primera de Tito, capítulo 1, versículo 20, pronunció severas sentencias contra aquellos contumaces. Pero de los Gálatas todavía tenía esperanza. Vemos cómo Pablo, aquellas personas que verdaderamente se habían apartado, Pablo sí pronunció sentencias sobre ellos. Pero con la iglesia tuvo esperanza. ¿Por qué? Porque eran personas que caminaban con Cristo. Solamente que el enemigo los estaba engañando. Y se estaban dejando engañar del enemigo. Porque estaban dejando permear los fundamentos que están conforme a la palabra. Ahora, en el versículo 3, quisiera explicar esas dos palabras que le dije que vamos a subrayar. Gracia y paz. Gracia, típico de saludar en los griegos. Pero cuando viene de Dios, pasa a ser el mensaje más profundo que nos viene de parte de Dios. Porque ¿qué es la gracia? ¿Qué es la gracia de Dios en nuestras vidas? Es un regalo que no merecíamos. Es esa bendición que no merecíamos por nada. Esa es la gracia. Por eso es que es el mensaje más profundo que nos viene de parte de Dios. La gracia de Cristo. Y paz es la ausencia de agitación interna y brota de la restauración de las debidas relaciones con Dios. De verdad que cuando usted experimenta
una intimidad con Dios o experimenta una relación verdadera con Dios, usted va a tener paz, aunque lo que vea sea lo contrario. Aunque lo que vea sean deudas, problemas, conflictos, usted va a tener paz. Y esas eran palabras que siempre se dirigían a las personas como para darle aliento, personas para animarlos, personas para que conociesen que eso viene de parte de Dios. Y que si su gracia, la gracia viene de Dios, es el mensaje más profundo. Y si la paz viene de Dios, es que aunque vengan problemas, tormentas o conflictos, podemos descansar en Él. Y vamos a respaldarlo en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 1. Estamos ahora con el receptor, ese receptor que estaba siendo permeado, ese receptor que estaba siendo como bombardeado por el enemigo con las corrientes judaizantes. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el Dios de paz. Y cuando descansamos en el Dios de paz, todo conflicto, problema, puede venir a nuestra vida, pero nuestro cimiento está en Cristo. ¿Por qué? Porque Dios es la fuente de la gracia y la paz. Por eso el apóstol Pablo le dice, gracia y paz sean a vosotros. Ese vosotros no es a mí, sino a ustedes. Gracia y paz sea a ustedes. Porque ya estaban empezando también en ese momento. Se supone que si llegaban a esa parte era porque ya estaban leyendo esa carta de Pablo. Y por lo menos estaban reconociendo que esa carta venía de parte de Dios. Gracia y paz sea a vosotros. Vimos el emisor, que fue Pablo, apóstol. Vimos el receptor, la iglesia de Galacia. Y ahora vamos a ver lo más importante. Porque en una conversación, lo importante no son las dos personas, es el tema que están hablando las dos personas. Y ese propósito es Cristo y su obra. Vamos a leer el versículo 4. Dice, el cual se dio a sí mismo, Cristo, por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios. Menciona a Jesús y menciona al Padre como la fuente de todo. Recordemos que si nosotros colocamos a Dios en todo, todo será conforme a la voluntad de Dios y su propósito. Y recordemos que los planes y el propósito del Señor es mejor que los nuestros. Por eso es que Pablo siempre enfatiza a Jesús y al Padre. De pronto ahí no se hablaba mucho del Espíritu Santo, pero recordemos que el que hace la obra redentora en nosotros, el que hace ese cambio, es el Espíritu Santo de Dios. Les recuerda la obra expiatoria de Cristo en la cruz, que los Gálatas estaban olvidando por el afán. Y eso lo olvidan los de Gálatas, pero nosotros también a veces lo olvidamos también. A veces nos preocupamos. Y conozco a alguien que me dijo, que alguien le dijo, que le preguntó, es que yo no sé si soy salva. Ya otra persona también me lo había dicho, pero cuando esa persona me lo dijo, me lo confirmó. Y era la misma persona que había dicho eso. Entonces, ¿en dónde está nuestra esperanza? ¿En dónde está verdaderamente que si nosotros caminamos con el Señor, Él estará con nosotros, que Él es el que hace la obra redentora en nosotros? Y olvidamos lo que Cristo hizo. Nos preocupamos por el trabajo, nos preocupamos por nuestra familia, nos preocupamos por un carro, por una casa, pero a veces no nos preocupamos para cada día examinarnos y ver si verdaderamente esa obra expiatoria de Cristo está transformando mi corazón. O si yo sigo siendo el mismo que yo era hace 10 años.
Si yo me examino y soy el mismo de hace 10 años, que era el mismo de hace 20 años, es porque ese cambio verdaderamente no ha llegado a mi vida. Y debo reconocer que necesito de ese cambio. Pero ¿cómo reconozco? Primero, conociendo al que hizo la obra expiatoria por mí. Toda la carta hace referencia a que no somos salvos por la ley. Y eso es algo que la carta enfatiza en cada momento. No somos salvos por la ley. Porque ¿quién de nosotros es perfecto para cumplir la ley en plenitud? En algo nos cachamos. De pronto nosotros decimos, pero es que yo cumplo los 10 mandamientos. ¿Usted verdaderamente cree que usted cumple los 10 mandamientos? ¿Usted cumple los dos grandes mandamientos que Cristo dejó? Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. A veces decimos, sí, yo creo que sí, pero examinémonos. A ver si verdaderamente nosotros podemos cumplir eso en plenitud. Nunca. Por eso es que necesitamos de alguien que sí lo cumplió en plenitud para que nos justifique. La expresión aquí que habla hace algo muy importante en el versículo 4 cuando dice, el cual se dio a sí mismo. Se dio. Cuando digo yo me doy es porque está dentro de mi voluntad, nadie me obliga. Fue algo voluntario. Fue algo que nació en su voluntad hacer lo que hizo, morir en la cruz. Y por eso es que tiene valor lo que hizo Jesús, que fue completamente Dios y completamente hombre en su sacrificio en la cruz del Calvario. Porque a veces nosotros, yo creo que ninguno de nosotros lo haría que, bueno, vamos a crucificarlo por la vida de los chinos que andan en guerra con los estadounidenses. Pero yo ni los conozco, ¿no? Pero Cristo ya nos conocía a nosotros, a todos. Pero aún así, vino y murió sabiendo que nosotros a veces terminamos dándole la espalda igualito. Vino y murió sabiendo todo lo que iba a pasar, golpeado, maltratado, escupido, abofeteado. Yo creo que también le dirán groserías, no sé. Pero ¿por qué si Él estaba en el cielo siendo Dios igualito? Pero nació en su corazón y en su voluntad. ¿Para qué? Para podernos justificar. ¿Por qué? Porque hubo un propósito de Dios y una providencia de parte de Dios. ¿Y qué nos quiere decir esto? Dando a entender que aquellos legalistas que dicen, no, pero usted tiene que cumplir la Constitución, usted tiene que, como eran los fariseos, tiene que hacer tantos rituales, tiene que estar en el templo tanto tiempo. Esos son legalistas. O que los ritos, no, que tiene que subir a la montaña, o no, que tiene que, cuando venga al culto tiene que arrodillarse, porque si no se arrodilla no está hablando con Dios. Y las teorías judaizantes quedaron pobres en comparación del estupendo sacrificio de aquel que se dio a sí mismo. Todas esas cosas que nosotros podamos hacer, aunque sean cosas buenas, son cosas que se quedan pequeñas en comparación a lo que Cristo hizo. Por eso es que no somos salvos por las obras. El sacrificio de la cruz nos ofrece la salvación, ya que el que no conoció pecado hizo ofrenda por el pecado de nosotros para así ser justificados. Y vamos a ver 2 Corintios capítulo 5 versículo 21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La justicia de Dios se tenía que aplicar en alguien. Y se aplicó en el mismo Hijo Jesucristo, pagando por mi pecado. Por eso es que Pablo le dice que es más relevante lo que Cristo hizo
que las obras que ellos puedan hacer para alcanzar la salvación. Los Gálatas, cuando Pablo predicó por primera vez, contemplaron a Jesucristo que fue crucificado por el pecado. ¿Por qué? Porque si no, ellos no hubiesen creído. Ellos nunca hubiesen alcanzado esa salvación, porque si no hubiesen contemplado al Cristo que murió en la cruz, su fe hubiese sido una fe en vano, porque no hubiesen creído verdaderamente en Dios. Gálatas, más adelante en el capítulo 6, versículos 7 y 8, hace referencia a los hijos de este siglo, que cosechará lo que han sembrado, porque se han olvidado de Dios y persisten en rebeldía contra su voluntad. Más adelante vamos a ver por qué Pablo expresa eso de aquellas personas que se han desviado de la voluntad de Dios. Y también pasa en la iglesia en la actualidad. Muchas personas se han ido, pero reniegan de Dios. Muchas personas a veces se han vuelto según ateos, gnósticos, aún conociendo a Dios, aún conociendo la palabra de Dios. Han cambiado el camino estrecho y angosto por un camino ancho y espacioso. Pablo recuerda la obra redentora de Cristo y su resurrección de entre los muertos, haciendo énfasis en que la muerte y la resurrección no pasó por los judíos, porque los judíos quisieron, pero los judíos fueron los que lo mataron, pero no pasó porque los judíos lo hicieron. U otras personas, sino que todo fue determinado por el consejo de Dios y por su providencia. Porque recordemos que ya Dios tiene el control de todo. Ya Dios sabe qué va a pasar con nosotros el día de mañana. Ya Dios sabe qué será de nosotros en 5 años, en 10 años. Y ya Él conocía y ya sabía que aunque los judíos actuaron, que aunque Pilato actuó, que aunque los fariseos lo acusaron, que aunque Judas lo acusó, lo entregó, que aunque Pedro lo negó, ya sabía Dios cómo iba a pasar todo eso. Y quiero respaldarlo en Hechos capítulo 2, versículo 23. Ya casi terminamos, hermanos. Ya. Me faltan unas 3 hojas más y terminamos. Capítulo 2, versículo 23 dice: a este entregó por el terminado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Pero vamos a ver ese 23 donde dice, ¿entregado por quién? Por el determinado consejo de Dios. Ya Dios sabía qué iban a hacer los judíos, ya sabía que iban a liberar a Barrabás en vez de Jesús. Ya todo eso lo manejaba Dios. Entonces a veces en nuestras vidas nosotros no podemos decir, Señor, ¿por qué me pasa tal cosa? O Señor, yo quiero cada día ayudarte a alcanzar mi salvación. No. Nosotros no podemos hacer nada para alcanzar la salvación. Por eso la Biblia dice que no somos salvos por obras, sino por la gracia de Cristo. En conclusión, Pablo nos da a conocer que Cristo es suficiente. Es solamente Cristo es suficiente. Dios nos ha hecho embajadores de su reino, por lo que debemos ser diligentes. Pablo veía la necesidad de esas iglesias y fue diligente a hablar a esas iglesias. Dios tiene dominio sobre todo y es suficiente para todo. Por eso es que si usted descansa en la voluntad de Dios, hermano, de verdad, no puede tener plata, no puede tener comida, pero Dios le va a proveer. No lo digo yo que, no, lo dice la palabra. Solamente hay que descansar en Dios. Por lo menos ha sido duro, casi 4 meses sin trabajo, de verdad, y de verdad, gracias a Dios, Él me ha sostenido en todo ese tiempo. Es algo sorprendente, pero Dios me ha sostenido en todo ese tiempo. Y le doy gracias a Dios por eso también. Cosas que siempre debemos hacer.
Y de pronto esto suena como algo terrenal, hermanos. Discúlpeme si suena algo como ilógico, pero cuando saludemos a una persona, cuando le demos la mano, digámosle Dios te bendiga. Porque Pablo bendijo a la iglesia. Recordando que nosotros no somos los que bendecimos. Dios es el que bendice. ¿Por qué? No como algo de lo que tenemos que ha de pasar. No, Dios te bendiga. Bueno, pasará, Dios te va a bendecir, sino con convicción de que ya la oportunidad, si Dios le da una oportunidad, un día más de vida, es porque ya Dios lo bendijo. Tan solamente con respirar, con caminar, con abrir los ojos, es una bendición de Dios. Dios te bendiga. Porque es bueno, porque Pablo siempre cuando le escribía a todas las iglesias, a la de Corinto, a la de Roma, siempre le daba una bendición de parte de Dios. Recordando que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Así como Pablo escribió la carta de los Gálatas por amor a sus hermanos, dándole la palabra de Dios, nosotros también debemos dejarnos utilizar por las manos de Dios para ayudar a los hermanos que puedan estarse alejando de los caminos de Dios. Que nosotros podamos ayudar a aquellos que vemos un poco desanimados, aquellos que vemos un poco afligidos, aquellos que vemos un poco como que sin muchas ganas de seguir caminando, que nosotros podamos ayudarle. La iglesia se estaba desviando, las iglesias de Galacia, pero aún así Pablo, por su inmenso amor y confiando en la providencia de Dios, le habló a esa iglesia. Recordemos que no somos salvos por lo que hacemos o por nuestras obras, pero nuestras buenas obras dan fe de nuestra salvación en Cristo. Eso de pronto suena mucho a Efesios 2, pero aquí también hace énfasis en la obra. Nosotros no somos salvos por obras, pero somos salvos para hacer buenas obras. No debemos volver a mirar atrás porque ya Cristo pagó todo lo que yo tenía que pagar. Así que debe ahora a mirar es a Cristo, que es nuestro Redentor. Amén. Bueno, hermano, vamos a orar, Dios le bendiga. Recordemos que cuando nosotros escribimos una carta, hay un emisor, un receptor y un propósito. Pablo, la iglesia, y el propósito era que conocieran a Cristo y a su obra redentora. Eterno Dios, amado Padre Celestial, en esta noche glorificamos tu nombre, Dios, por tu palabra, por tus bendiciones, por tu provisión, Señor. Gracias porque en primer lugar hablaste a mi vida, Señor, y espero en el nombre de Jesús que hayas hablado también a los hermanos que nos están viendo vía virtual y a los hermanos que estamos aquí congregados, Señor, para que cada día podamos reconocer que no somos salvos por lo que hacemos, pero lo que hacemos dan fe y da testimonio de lo que somos en Cristo. En tu Hijo amado Jesucristo te glorificamos y te damos muchísimas gracias. Amén. Gloria a Dios. Hermanitos, vamos a orar para ser despedidos, pero después de que oremos, entonces los que hayamos traído la ofrenda, pasamos a ofrendar. Soberano Dios, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque ella, Señor, es la que nos enseña, Señor, la que edifica nuestras vidas, Padre. Gracias. Gracias por ese mensaje precioso, Señor, que ha sido de gran edificación para nuestras vidas, Señor. Ahora que vamos a salir de este lugar, más no de tu presencia, Señor, porque tu presencia estará con nosotros donde estemos, Señor. Te pido que por favor nos lleves, así como tú nos trajiste, Señor, a este lugar, nos lleves también a nuestros hogares, Padre. Que la paz tuya, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, esté sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos dándote gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.